Ya, vamos a comenzar. Me imagino que sus demás compañeros después ya entrarán o de repente porque este domingo es el examen, pues están repasando, ¿no? Y este tema no viene en el examen, ¿no? El día lunes también en el aula que tuve entraron menos alumnos de lo normal, ¿no? Así es. Bien, vamos por acá, pero plantas, si bien es cierto, no viene en este tercer examen, pues va a venir en el cuarto examen. Así es. Listo, entonces... A ver, vamos con la retroalimentación que siempre hacemos. Mostramos algunas preguntas del tema anterior. Así es, pero estas preguntas son del examen de admisión último y penúltimo. Muy bien. A ver, dice acá, dice, los agricultores de zonas rurales de China utilizan arañas para eliminar insectos que afectan a sus cultivos. Ya, profesor, entonces acá se está utilizando arañitas para eliminar insectos que afectan a los cultivos, ¿no? Hay plagas de insectos, pues, donde sus larvitas destruyen los cultivos. Entonces se pueden emplear arañas, se pueden emplear mariquitas u otros artrópodos. Señale en qué concepto biotecnológico se ubica este ejemplo de relación benéfica de los animales con la humanidad. A ver, ¿qué será eso? ¿Qué será esa? ¿Qué nombre recibe, pues, esa utilización de animalitos para matar a otros animalitos que hagan daño a los cultivos? Vamos con la, dice, competencia de los recursos. No, nada, no. Permisen por ahí la D. Control biológico de plagas. Correcto, pues eso se llama control biológico de plagas. Así es. Entonces, mediante seres vivos, por eso es biológico, se controlan las plagas. Así es. Evidencia de predación, sí, no va a haber predación, pero acá te dice, pues, ¿cuál es el concepto biotecnológico? Ah, eso se llama control biológico de plagas. Preservación de arácnidos. Profe, si se utilizan arañas para comer insectos, las arañas van a seguir viviendo, se está preservando. Sí, no, pero la idea del concepto biotecnológico es control biológico de plagas. Evidencia de territorialidad. No te hablan, no territorialidad, pues cuando unos organismos están en un territorio y no dejan que otros puedan estar ahí. Muy bien, entonces la clave viene a ser la D. Vamos con la 2, dice. Roberto encuentra debajo su cama. La primera pregunta viene en el penúltimo, en el antepenúltimo. La pregunta 2 viene en el penúltimo, 2024-1. Dice, Roberto encuentra debajo de su cama restos de cucarachas. Entonces, ¿qué está encontrando? Restos de cucarachas, pedacitos de cucarachas. Dice, al mirar con más detenimiento, nota ¿qué hay, profesora? Dice que hay un artrópodo inmóvil de 4 patas. Si dice 4 pares de patas, es un arácnido, no tiene antenas, confirmado. Es un arácnido. Por lo que sospecha que puede tratarse de quién. A ver, ¿qué marcarían ahí? Dicen la C. Ya. A ver, ¿qué dice la C de casita? Dice arácnido. Sí, profesor, pero en la E también hay arácnido. Sí, pues, pero acá te está diciendo que hay un artrópodo inmóvil de 4 pares de patas, un arácnido. ¿Y qué hace? ¿Qué ha hecho ese arácnido? Pues se ha comido a la cucaracha. Eso es lo que nosotros podemos inferir. Por eso es un arácnido. Por eso es un arácnido depredador. ¿Por qué, profesor depredador? Porque nos está diciendo que hay restos de cucarachas. Entonces, esa arañita se ha comido a las cucarachas dejando solo sus restos, pues. Por eso es un arácnido parásito. Para que sea parásito tiene que pues, estar haciendo daño a otros animalitos. Así es, o al ser humano, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Dice la pregunta 3. Los cordados son un grupo evolutivo con desarrollo de deuterostoma, es decir, su primera apertura durante el blastoporo es el ano. Claro, por eso se dice deuterostomas. Ese grupo incluye todos los animales vertebrados y también algunos grupos que no presentan columna vertebral, como los tunicados y los anfioxos. Es decir, en los cordados, estamos hablando de los cordados, básicamente, ¿qué hay?
Básicamente hay vertebrados, sí, básicamente hay vertebrados, pero también hay tunicados y anfioxocephalocordados. Considerando esta información, determine la opción en la que se expresan las características diagnósticas presentes en los cordados. Así es. Entonces, ¿qué marcaríamos ahí? O sea, ¿qué características tienen los cordados? En clase vimos, ¿sí o no? Tres características. Acá además hay una característica más, hay una cuarta característica. A ver, vamos de la E a la I. Dice, cerebro dorsal, sí, profe, pero más adecuado es decir cordón nervioso dorsal, porque no solamente tienen cerebro, o sea, descartado la A y la D por decir cerebro y no cordón. Profe, puede ser la A, la B y la C, miren, ve, ya. ¿Cómo es el cordón nervioso dorsal? Es hueco. Rígido, rígido no es, no. Es blando, flexible y además es hueco para que por ahí vaya el líquido cefalorraquídeo. O sea, puede ser la A o la C. ¿Tiene notocordo? Sí. ¿Tiene hendiduras branquiales? Sí. Profesor, acá dice tiene glándula tiroides. No, pues eso será en los vertebrados, ¿no? Los invertebrados no hay. Ah, ya, profesor. Y tiene cola postanal. Aleta caudal es solo en algunos, nada más, pues en algunos vertebrados. Entonces, estas cuatro características están presentes en los animales cordados. ¿Ya? Tengan en cuenta que nosotros hemos visto cordón nervioso dorsal hueco, notocorda e hendiduras branquiales la clase pasada. Además, tenemos la cola postanal. Así es, lo que nosotros hemos visto la clase pasada dentro de los cordados. Ahí está, mira, los cordados tienen como características hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal y notocorda. Así es, pero además hay una cola postanal. Esa colita, pues, en el gatito, en el perrito, en la lagartija, al final desarrollan una cola, ¿no? En caso nuestro, pues, se ha convertido en un vestigio, ¿no? Así es, en el hueso coxis. Muy bien. Vamos con la número 4. Dice la 4, los peces de aleta. Ah, ya, profesor. Miren, esta pregunta, estimadas, estimados, es un poquito, pues, salida, como se dice, de serie, ¿no? No está en ninguna parte del libro de la Pre San Marcos, no está en ninguna parte de los boletines. Es bien difícil que algún docente de la Pre lo haya comentado en clases. Es bien difícil que una academia lo haya hecho en sus clases. ¿Por qué? Porque es una pregunta, pues, que tiene que ver con un grupo minoritario de peces. Así es, cuando uno habla de los peces, pues habla de los peces osteícteos, los peces óseos, los peces condrícteos, ¿no? Los peces cartilaginosos. Hasta ahí básicamente llega pues la enseñanza pre, ¿no? Ahora acá, profesor, este es un poquito más avanzado, sí, pero miren, ¿ah? Vamos a emplear un poquito de habilidad verbal, pues. O sea, en base a lo que te dan en el enunciado, nosotros podemos hallar la respuesta. Claro, miren, ve. Dice acá, los peces de aleta lobulada. Ya. ¿De quién está hablando? De los peces de aleta lobulada. Ah, ya, dice, son un grupo de peces óseos que surgió temprano en la historia evolutiva de los peces con mandíbula. Correcto. ¿De quién está hablando? De los peces de aleta lobulada. Dice, ese grupo presenta miembros actuales como los celacantos. Profe, entonces acá tenemos a los celacantos, que son los actinistias. Ya, ese es un grupo, ¿no? Ah, ya, profesor. ¿Y el otro grupo quién es? Vamos a tener a los peces pulmonados. Entonces, dentro de los peces de aleta lobulada hay dos grupos. ¿Quiénes son esos dos grupos? Los celacantos y los peces pulmonados. Profe, si están dentro de los peces, ¿qué sabemos de los peces? Pues, que respiran por branquias. Sí, profesor. Tienen escamas, respiran por branquias. Ya viven en el agua, sí, pero hay algunos, por eso dice pulmonados, los dimnodos. Recuerden que los pulmones es para la vida terrestre y las branquias es para la vida acuática. Entonces, si hay peces pulmonados, esos peces, pues, además de respirar por branquias cuando están en el agua, cuando salen del agua, respiran por pulmones, correcto. Mira, en base a eso, ¿cómo vamos a llegar a la clave? Determine cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Dice, los peces pulmonados poseen branquias y pulmones. Ya, correcto. Lo que les permite respirar oxígeno del agua gracias a las branquias y también captan aire
o perdón, captan oxígeno a partir del aire atmosférico, eso es correcto, ¿sí o no? O sea, estos peces tienen branquias, profesor. ¿Para qué tienen branquias? Para poder respirar el oxígeno que está en el agua. Ah, pero cuando salen del agua, ahora van a respirar gracias a los pulmones. Entonces, gracias a los pulmones van a respirar el oxígeno que está presente en el aire atmosférico. O sea, eso es correcto, verdadero, verdadero. Dice la 2. Los peces pulmonados pueden caminar dentro y fuera del agua debido al cinturón pectoral y a sus pulmones. A ver, eso es falso. A ver, ¿por qué sería falso? Al participando, ¿por qué la número 2 sería falso? Bueno, profesor, creo yo que principalmente sería porque los peces no pueden caminar, ¿no? Correcto. Mírenme, profe, ¿los peces acaso caminan? No, pues para caminar hay que tener patas, ¿no? Entonces dice, los peces pulmonados pueden caminar dentro y fuera del agua. Dentro del agua nada. Profesor, ¿por qué es falso? Porque dentro del agua nadan. Y fuera del agua, estos peces pulmonados, si tú buscas en YouTube, pones peces pulmonados o pones dipnos, te va a salir que estos peces se arrastran, medio que saltando, algo así. Pero eso no es caminar, pues. Ay, ahí fuera del agua se arrastran, así es, o saltan, ¿no? Así es. Pero no caminan, pues. Ahí la palabra mal escrita es caminar. Y dice, debido a que, profe, si suponiendo que te diga nadan dentro del agua, es pues debido a las branquias, ¿no? Cinturón pectoral. Y fuera del agua debido a los pulmones, ¿no? Ahí está, mira, jóvenes, cómo solo con lo que está acá y con nuestros conocimientos previos que tenemos que los peces respiran a través de branquias, podemos llegar a la respuesta. Vamos con la 4. Dice, los celacantos presentan como característica aletas radiadas. ¿Verdadero o falso? ¿Qué te dice Celestito? Estamos hablando de los peces de aleta lobulada, que son de dos grupos, los celacantos y los actinistas, perdón, y los pulmonados. La última, ¿cómo será? El Falso. enunciado. Claro, pues porque el enunciado de la pregunta ¿de qué nos habla? De los peces de aleta lobulada. Y acá te dice, un miembro son los celacantos y otro miembro son los pulmonados. Entonces dice por acá, los celacantos tienen aletas radiadas. No, profesor, si está diciendo el enunciado que tienen aletas lobuladas. Falso. Eso es incorrecto, porque como son las aletas son lobuladas. Así es. Entonces, en la 3 dice, los elacantos tienen como característica aletas lobuladas, branquias. Sí, profesor. Eso es verdadero. Entonces, si nos dice las afirmaciones correctas 1 y 3, la clave de la C. Y la última pregunta vino en el último examen de admisión. Si es, dice, Profesor, disculpe, perdón que lo corté. ¿Qué quiere decir con con fecundación interna? ya. La fecundación, es decir, los gametos se juntan dentro de la hembra. Esa es fecundación interna. Miren acá, ve, nosotros hemos visto, ese dato sí tendríamos que saber, ¿no? Así es, así es. Pero básicamente acá por lo que nos dan, pues ya te dice aletas lobuladas, tienen branquias, ya, profe, si te dan varias características, por lo general la última también cumple, ¿no? Por eso es verdadero. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de los peces, ¿qué pasa en los peces? Dos grupos, profesor. Los peces cartilaginosos y los peces óseos. Acá hay algunas diferencias. Otra diferencia es que los peces óseos, por lo general, su fecundación es externa. En cambio, de los peces cartilaginosos, su fecundación es interna. ¿Qué quiere decir eso? Que los gametos se juntan dentro de la hembra. Así es. Los celacantos son un grupo de peces óseos que tienen fecundación interna. O sea, por lo general los peces óseos tienen fecundación externa, pero los celacantos tienen fecundación interna. Así es. Muy bien, por eso es verdadero, ¿verdad? ¿Alguna otra Ok, profesor, pregunta? gracias. Muy bien. Listo, vamos con la pregunta 5. A ver, ¿qué han marcado las 5?
¿Qué marca la 5? Dice, a través de sus picaduras, ya me dicen la E. ¿Ya? Dice, a través de sus picaduras, los piojos, las pulgas y los mosquitos afectan la salud del hombre y de los animales. Correcto. Entonces, profe, ¿hay picaduras de quién? Ah, ya, profe, hay picaduras de piojos, pulgas y los mosquitos. Y al picarnos, pues nos pasan a la bacteria, al virus, al protozoario, nos pasan al patógeno que causa la enfermedad, sí. Dice, asimismo, les pueden transmitir organismos patógenos causantes de enfermedades, debido a sus picaduras. Los insectos mencionados realizan un tipo de transmisión denominada. O sea, cuando hablamos de piojos, pulgas, mosquitos, participan en la transmisión. Sí, profesor, de patógenos, pero ¿cómo es eso? Pues son vectores, sí, profesor, pero ¿vectores biológicos o vectores mecánicos? ¿Cómo es la transmisión? ¿Es mecánica o es biológica? Recordando la clase anterior, dice por acá la clase anterior, hay dos tipos de vectores, los vectores, o perdón, primero los artrópodos directos, ellos mismos ocasionan la enfermedad. Tenemos acá los indirectos, los vectores. Ellos son los que transportan a los patógenos. Allá, algunos lo transmiten fuera de su cuerpo, en sus patitas. A ellos se les dice mecánicos, vectores mecánicos. Y otros transmiten, otros transportan patógenos dentro de su cuerpo. Ah, ya, profesor, como están transportando dentro de su cuerpo, no lo tienen que pasar picando, pues, ¿quiénes? La pulga, el mosquito, el chinche, y acá hay más vectores biológicos, ve la titira, el zancudo, otro zancudo, la pulga y el piojo. Entonces, si hablamos de picadura, estamos hablando de qué, profesor? Estamos hablando de una transmisión biológica, pues vectores biológicos. ¿Por qué? Porque nos pasan al patógeno cuando nos pican. Así es. Muy bien. Para que sea mecánica, tiene que decirte, ¿no? Las moscas, las cucarachas transportan al patógeno fuera de su cuerpo en sus patitas. Así es. ¿Alguna pregunta que tenga? Muy bien, si no hay preguntas, vamos con la clase de hoy día. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de las plantas. La semana pasada hemos hablado acerca de los animalitos. Ahora vamos a hablar acerca de las plantitas. Así es. Muy bien. A ver, esto, si de repente alguien después tiene alguna pregunta, de todas maneras, lo voy a guardar. Muy bien. Ahora sí. Lo bueno que ya el día lunes con sus compañeros de otra aula ya hemos avanzado bastante. A las diapositivas quedan y ya le hemos puesto pues algunas anotaciones. Así es. Muy bien, dice, reino plantada de características, clasificación, uso. Cuando me refiero a anotaciones es pues que acá estaba la gráfica así tal cual, y yo le he añadido vocélula, le he añadido gametos, por acá reproducción sexual, por acá sexual, y cosas así. Esas son anotaciones. O acá le he añadido clorofila, celulosa, ¿ya? Y todo en base a lo que está en el libro de la presa Marcos, sexta edición, libro de biología. Dice por acá, plantas y sus características. Las plantas son organismos eucarióticos. ¿Por qué se dice eucarióticos? Porque tienen células con núcleo. Son organismos eucarióticos. Muy bien. Vamos a tener organismos eucarióticos unicelulares, tienen una sola célula, y vamos a tener a los pluricelulares, tienen muchas células. Así es. Tienen pared celular, profesor, tienen pared celular. Ya, profesor, ¿qué hay en la pared celular? Celulosa. Ah, ya, muy bien. Y también tienen a la organela cloroplasto. ¿Qué tiene el cloroplasto? Clorofila y así se capta la luz para hacer fotosíntesis.
Por eso se dice que las plantas son organismos autótrofos fotosintetizadores. Hacen fotosíntesis, forman su alimento. Tienen reproducción asexual por medio de esporas. Allá, profesor, es de manera asexual, de manera vegetativa. Y también tienen reproducción sexual. Allá, ¿cuándo se dice reproducción sexual? Cuando participan los gametos, cuando participan los gametos. Aunque este vegetativa es propagación vegetativa, ¿no? Eso de por estolones, rizomas, tubérculos, de manera sexual. Lo que acá en esta gráfica está es tanto la reproducción asexual por esporas como la reproducción sexual formando gametos. A eso se llama alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir? Que en un momento la plantita es esporofito y en otro momento de su vida es gametofito. Ya, profesor, en un momento es esporofito, sí, y en otro momento, ¿cómo es? Es gametofito. Ah, ya. El esporofito tiene todas sus células 2N diploides. El gametofito tiene todas sus células N haploides. Hay alternancia de generaciones. ¿Qué hace el esporofito? Una de las células del esporofito hace meiosis y cuando hace meiosis va a formar esporas. Allá, profesor, una de las células hace meiosis y cuando hace meiosis forma esporas. ¿Qué pasa con esas esporas? Ah, profesor, una espora N hace mitosis. ¿Y en qué se va a convertir? En un montón de células haploides. ¿Cómo se llama eso? Gametofito. El conjunto de células haploides se llama gametofito. ¿Qué pasa con ese gametofito? Ese gametofito por mitosis va a formar gametos. ¿Qué, profesor? ¿No era meiosis para formar gametos? Claro, este siempre y cuando sea 2N, pero este es N, pues. Entonces, a partir de este gametofito N, por mitosis se forma gametos. Se forma la oósfera denominada ovocélula y se forma el anterozoide. El anterozoide es el gameto masculino, la oósfera viene a ser el gameto femenino. Muy bien, profesor. ¿Y qué pasa con los gametos? Esos gametos se juntan. Esa fusión de gametos, ¿cómo se llama? Fecundación. Y por fecundación se está formando el cigoto 2N porque viene de N más N. Ese cigoto 2N es una célula que se divide, se divide, se divide por mitosis y forma el embrión. El embrión de la semilla se sigue dividiendo, germina la semilla y sale una nueva plantita esporofito, porque todas sus células son 2N, son diploides. ¿Qué hace el esporofito al formar esporas? Está haciendo la reproducción asexual. Al formar un nuevo gametofito. ¿Qué hace el gametofito? Al formar gametos está haciendo la reproducción sexual. Así está haciendo la reproducción sexual. Formará un nuevo organismo diploide. Eso viene a ser alternancia de generaciones. En un momento de su vida la planta es esporofito 2N, en otro momento de su vida es gametofito N. Tienen una reproducción asexual por medio de esporas y tienen una reproducción sexual por medio de gametos. Así es. Muy bien, continuamos por acá. Clasificación de las plantas. Hay dos grandes grupos de plantas. Las plantas que no tienen semillas y las plantas que sí tienen semillas. Las plantas que no tienen semillas se les dice criptógamas o esporofitas. Ah, profe, ¿quiénes son ellas? Algas, musgos, las briófitas y los helechos, las pteridofitas. Esas plantas no tienen semilla. ¿Qué pasa con las plantas que tienen semillas? Oiga, profesor, las plantas que tienen semillas se les llama fanerógamas o espermatofitas. El término espermato viene a ser semilla. Allá, profesor, entonces, ¿qué tienen, profesor? Tienen semillas. Esperma es semilla. Ya, profesor. Entonces, ¿qué tienen? Tienen semillas. Ya, profesor, el término fanerógama quiere decir flores. O sea, tienen semillas y flores, sí. Las gimnospermas tienen semillas desnudas como el pino, tienen flores no muy desarrolladas que se llaman conos, y las angiospermas tienen semilla cubierta. Allá, profesor. Y además tienen esas flores desarrolladas que nosotros conocemos. Pues, muy bien, vamos acá con las algas. ¿Qué decimos acerca de las algas? Vamos a ver a las plantas que no tienen semilla. Algas, musgos, helechos. Algas, musgos. Y por acá los helechos. Tres. Muy bien, profesor. ¿Qué decimos acerca de las algas? Dice que las algas son plantas consideradas primitivas. Claro, es decir, a partir de ellas salen las plantas actuales que nosotros conocemos. Dice, pueden ser organismos microscópicos. Profesor, ¿qué quiere decir que sean microscópicos? Tienen una sola célula.
son unicelulares o en todo caso pueden ser macroscópicos, es decir, pueden tener muchas células, son pluricelulares. Ah, las algas pueden tener una célula, algunas y otras van a tener muchas células. Tienen cloroplasto. Claro, profesor, gracias al cloroplasto van a captar la luz, gracias a la clorofila, para poder realizar la fotosíntesis. Muy bien. ¿Qué más? Su cuerpo no diferenciado se llama talo. O sea, ¿cuándo se dice talo o talofita? Cuando no hay raíz, ni tallo, ni hojas. Es decir, en las algas pluricelulares, todo esto se llama talo. No hay raíz, no hay tallo, no hay hojas. ¿Qué hay, profesor? Tienen algo parecido a la raíz. Ah, ya, a eso se llama rizoide. Entonces, ¿por qué se dice talofitas? Se dice talofitas porque no tienen raíz. Allá, profesor, no tienen tallo, no tienen hojas. Ah, ya. Entonces, si no tienen eso, ¿qué tienen? Pues vamos a ponerle acá. Ujú. Entonces, vamos a poner acá. Son talofitas porque no tienen raíz, ni tallo, ni hojas. ¿Y qué tienen? Tienen algo parecido a la raíz, rizoide. Algo parecido al tallo, taloide. Al taloide también se le dice cauloide. Allá, profesor, y algo parecido a la hoja. ¿Cómo sería? Allá, profesor, si es algo parecido a la hoja, se dice filoide. Así es. Ah, ya, profe. Entonces, eso se cumple en las talofitas, pues. No tienen raíz, ni tallo, ni hojas. No, profesor, ¿qué tienen? Rizoide, tienen taloide y tienen filoide. Así es. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá? Bien. Esta es una alga pluricelular. Ah, esto de talofita, solo se cumple pues para las algas pluricelulares, ¿no? Para las unicelulares, ya que son una célula, en ellas no, pues. Entonces, vamos con la alternancia de generaciones para una alga pluricelular. En este caso es la ulva, ulva SP. Básicamente indicamos al género, por eso se pone ulva SP. Profe, ¿qué hace el esporofito? Mira, vamos a repetir lo mismo que está acá, lo mismo que está acá. Ah, ya, profesor. ¿Qué pasa entonces con el esporofito? Tiene un montón de células diploides. Sí. Tiene un montón de células diploides. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer esas células diploides? Pues, ah, ya, mira, esas células diploides, algunas van a formar meiosis, profesor, o por meiosis van a formar esporas, sí. Vamos de 2N a N, claro, profesor. Entonces, gracias a la meiosis se forman las esporas. Profe, ¿qué pasa con esas esporas? Comienzan a dividirse. Ah, ya, profesor. Esas esporas dice que germinan, comienzan a dividirse, sí. Comienzan a hacer mitosis, sí. A partir de una espora se forma por acá el gametofito femenino y a partir de otra espora se forma por acá el gametofito masculino. Un montón de células haploides. ¿Qué hacen estos gametofitos? Forman gametos. Se forma el gameto masculino, se forma el gameto femenino. Por mitosis se están formando gametos. Esos gametos se fusionan. Ah, pues o sea, la fecundación, sí. ¿Y qué se forma? El cigoto. El cigoto viene de la unión de N con otro N. Sale el cigoto. Ese cigoto es una célula que se divide, hace mitosis. ¿Y en qué se convierte? En un esporofito. ¿Qué hay en el esporofito? Hay muchas células 2N, muchas células. Y nuevamente, ¿no? Disculpen. Y nuevamente el esporofito, por meiosis, forma esporas, las esporas forman al gametofito, el gametofito forma gametos, los gametos se fusionan, fecundación, y a partir de eso sale una nueva planta esporofito. Eso viene a ser la alternancia de generaciones. Muy bien. Ahora vamos con la clasificación de las algas. A ver, 6 divisiones. Recuerden que en los animales se dice filum y en las plantas, en las algas, se dice el término división. Entonces, acá están las 6 divisiones. División euglofitas, división pirrofitas, ahí están los dinoflagelados, división crisofita, las diatomeas. ¿Cómo son? Organismos unicelulares, unicelulares. Muy bien. Dentro de las clorofitas hay unicelulares y también vamos a tener a las pluricelulares. Allá dentro de las clorofitas hay unicelulares y también vamos a tener a las pluricelulares. Sí, profesor. Ahí están las clorofitas. Dentro de las rodofitas tenemos a las algas rojas como el yuyo. Dentro de las feofitas tenemos a las algas pardas como el sargazo. Muy bien, estas 6 divisiones
ahondamos un poquito más en las siguientes 3 diapositivas. Miren acá, división eugenofitas. Allá, profesor, ¿qué pasa con las eugenofitas? Acá se encuentra una célula llamada euglena, un alga unicelular. Acá están los componentes de la célula, pero lo más resaltante es que esta euglena, ¿qué tiene, profesor? Tiene su flagelo y ese flagelo le brinda movimiento, le brinda desplazamiento, sí. Dice, son unicelulares, tienen una sola célula. No tienen pared celular. Ah, mira, o sea, profe, pero acá usted está poniendo, sí, pues es que es una característica. Recuerden que una característica está presente en todos los organismos o en la gran mayoría. Cuando decimos las algas hacen fotosíntesis, en todos. Allá, profesor. Acá. Mira, ve, una característica está en todos o bien en la gran mayoría. Cuando decimos las plantas hacen fotosíntesis, todas las plantas. Pero cuando decimos todas las plantas tienen pared celular, no es del todo cierto. La gran mayoría tiene pared celular, en cuya pared celular hay celulosa, porque hay algunas algas como las euglenas, dice que no tienen pared celular. Así es. ¿Qué pasa, profesor, con estas euglenas? Dice tienen desplazamiento, miren, ve. Como tienen acá una colita, como tienen su flagelo, entonces van a desplazarse. Tienen desplazamiento, sí. Tienen clorofila A y B. Hay 4 tipos de clorofila, A, B, C, D. No es necesario saber en qué se diferencian estas clorofilas. Simplemente en las euglonofitas están las clorofilas A y B. Tienen reserva. ¿Cómo se llama su reserva? Su reserva se llama paramilo. Paramilo. Así como en los animales la reserva es el glucógeno, en las plantas por lo general es el almidón, ¿sí o no? Claro, en las algas varía, pues. ¿Quién es su reserva? Su reserva viene a ser el paramilo, similar al almidón. Vamos con la división pirrofitas. Dice que son unicelulares, tienen una sola célula. Tienen pared celular de celulosa. Ya, profesor, eugenofitas sin pared, ellas sí tienen pared celular de celulosa. Tienen desplazamiento, claro, profesor. ¿Por qué se desplazan? Porque tienen acá flagelo. Ellos son los dinoflagelados. Estos nombrecitos de acá no es necesario que se la aprendan. Muy bien, profesor, ¿qué más? Dice, tienen clorofila A y C. Ah, mira, arriba era clorofila A y B, ahora es clorofila A y C. Las pirrofitas, así es. Tienen reserva, profesor. Allá, ¿cómo se llama la reserva de las euglenofitas? Su reserva se llama el paramilo. En cambio, la reserva de las pirrofitas, ¿cómo se llama su reserva? Su reserva se llama el almidón. Almidón, así como en las plantas. ¿Qué más dice? Su proliferación ocasiona las mareas rojas. Cuando hay muchas pirrofitas en un determinado lugar, a eso se llama marea roja. Se libera toxinas, matan peces, matan crustáceos, sí. Y bioluminiscencia, es decir, emiten luz. Así es, las pirrofitas. Vamos con las crisofitas. ¿Qué decimos acerca de la división crisofitas? Se les llama algas pardodoradas. Son unicelulares. Ah, profe, así son las diatomeas, sí son unicelulares. ¿Qué más? Tienen pared celular de celulosa, sí, pero también en su pared celular hay sílice. Ah, ya, profesor, y ese sílice es de un color dorado. Ah, por eso se les dice doradas. No hay desplazamiento porque no tienen flagelo. Ah, profe. ¿Qué más? Tienen clorofila A y C, al igual que las anteriores clorofila A y C para captar la luz, pero también tienen otros pigmentos, como quién, profesor, como la fucosantina. ¿Qué pasa con la fucosantina? Es de un color pardo amarillento. Por eso se les dice algas pardas, porque tienen fucosantina. ¿Y por qué se les dice doradas? Porque tienen sílice. Ahí están los integrantes de la división crisofitas. Son las algas pardo doradas. Ah, tienen su reserva. ¿Cómo se llama su reserva? Profe, de las eulenofitas es el paramilo. De las pirrofitas, su reserva viene a ser el almidón. Y de las crisofitas, su reserva viene a ser la crisolaminarina. Así es. Muy bien, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo es la división clorofitas. Son las algas verdes. Allá, profesor, ahí están las algas verdes, las clorofitas, sí. Dice que pueden ser unicelulares, pueden ser coloniales, pueden ser pluricelulares. Así es. Ah, muy bien, profesor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Unicelulares como la clorela. Otra, algo unicelular, la clamidomonas. Así es. Ah, profe. Y las demás, las coloniales y las pluricelulares, tienen muchas células.
Ah, las pluricelulares tienen un montón de células, ¿no? En cambio, las coloniales también son pluricelulares, sino que acá hay menos células. Y cada célula es independiente para realizar las funciones. Pues cada célula hace su propio metabolismo. Ahí tenemos al Volvox, así es. Muy bien, profesor. En cambio, hay pluricelulares. ¿Qué pasa con los pluricelulares? Son talofitas. ¿Qué quiere decir que sean talofitas? Acá está, son talofitas, no tienen raíz, ni tallo, ni hojas. ¿Qué tienen? Rizoide, taloide, filoide. Entonces, son talofitas. No hay raíz, ni tallo, ni hoja. No. Ah, profesor, ¿qué hay? Hay rizoide, taloide, filoide. Al taloide se le dice cauloide. Así es. ¿Qué plantita tenemos acá? A la planta denominada ulva o lechuga de mar. Acá está. Ahí a la ulva o lechuga de mar. Ajá, muy bien. Entonces ahí tenemos a las división clorofitas. No hay raíz, algo parecido a la raíz rizoide. No hay tallo, algo parecido al tallo taloide o cauloide. No hay hoja, algo parecido a la hoja, profesor, filoide. Así es. Ahora, dice arriba, tienen pared celular de celulosa. Ah, ya, profesor, como la mayoría de las plantas, ¿no? Dice, no tienen desplazamiento. No, no, profesor, porque no hay flagelos, pues no hay desplazamiento, no hay desplazamiento. Tienen clorofila A y B. Ah, tienen clorofila A y B. Recordando la clorofila, las euglonofitas es A y B, las pirrofitas es A y C, las crisofitas es A y C también. Profe, ¿qué pasa acá en las clorofitas? Es clorofila A y B. Así es. Muy bien. Tienen su reserva. ¿Su reserva cómo se llama? El almidón. Su reserva se denomina el almidón. Bien, acá ya vimos esto. Esto también ya hemos visto, ¿no? En todo caso, lo repetimos. El esporofito tiene un montón de células diploides. Se hace meiosis, se forman las esporas. Una de esas esporas germina, es decir, hace mitosis, va a formar un montón de células. Gametofito masculino, N haploide. La otra espora también germina, hace mitosis, va a formar un montón de células, haploides. ¿Cómo se llama? Gametofito femenino. ¿Qué pasa con estos gametofitos? Van a formar gametos. Allá, profesor. El gametofito masculino forma el gameto masculino N, el anterozoide. El gametofito femenino forma el gameto femenino, la ósfera, la ovocélula, que también es N. N con N se da la fecundación, sale el cigoto, 2N. Ese cigoto es una célula que se divide, se divide, se divide, germina y va a formar un montón de células, pues. Allá, profesor, ese montón de células, ¿cómo se llama? El esporofito. Ah, y nuevamente el esporofito que forma esporas, que las formas gametófito, los gametofitos, gametos, fecundación, cigoto, nuevo esporofito, y así sucesivamente se da la alternancia de generaciones. Esto de acá pasa para las clorofitas. Así es, también pasa acá, profesor. ¿Para quién va a pasar? Para las feofitas y las rodofitas, porque son algas pluricelulares. Así es, son algas pluricelulares. ¿Tienen muchas células? Sí, tienen muchas células. Ah, muy bien, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? Dice que las feofitas, llamadas algas pardas, tienen pared celular de celulosa. Y además de celulosa, ¿qué tienen? Tienen la algina. La algina es empleada en prótesis dental para hacer moldes de los dientes. Así es. ¿Ah? No tienen desplazamiento las feofitas, están fijas mediante su rizoide. ¿Qué más, profesor? Tienen clorofila A y C. Ah, ya, profesor, clorofila A y C. Clorofila A y C, pirrofitas, crisofitas. Y también las feofitas tienen clorofila A y C. También tienen caroteno, tienen luteína, fucosantina, neosantina. Estos pigmentos de acá básicamente son de un color pardo. Son pigmentos de color pardo. Muy bien, tienen una reserva llamada laminarina. Así como decir almidón, en ellos se dice laminarina. O sea, las algas pardas tienen laminarina. Mientras que las algas pardo doradas, las crisofitas, tienen crisolaminarina. Clorofila A y C. Allá, profesor, acá también hay clorofila A y C. Bien, vamos por acá, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? Ah, recuerda que caroteno, luteínas, osantina, neosantina son básicamente de un color pardo, por eso se les ve así. Ya, por eso le dice pardas. Su reserva es la minarina. Muy bien, son talofitas. ¿Qué quiere decir talofitas, profesor? Ah, talofitas quiere decir que tiene su rizoide, tiene su taloide y tiene su filoide. Eso significa talofitas. No tiene raíz, ni tallo, ni hoja. Tienen flotadores. Estas bolitas de acá
les permite flotar. Hay bolitas que les permite flotar. Muy bien. Y son las más grandes que hay. Llegan a medir hasta 100 metros. Así es. Son las algas más grandes que hay. Las feofitas, las algas pardas. A estos ejemplos no es necesario que se le aprendan a lo mucho el sargazo. No, ahí está el sargazo. Muy bien. Vamos por acá con la división rodofita, las algas rojas. Dice que son pluricelulares, tienen pared celular de celulosa y además de celulosa hay agar. Ah, mira, arriba además de celulosa hay alquina para la prótesis dental, sí. Acá además de celulosa hay agar. Es otro polisacárido, ¿no? Que en este caso se emplea para hacer las camitas de las bacterias, los soportes. Cuando se trabaja con las bacterias en un laboratorio, en la placa Petri se pone soporte. Ah, ya, profesor, ¿en dónde se le va a analizar? En el agar. Ah, ya, profesor, ese agar es el soporte y ahí se analiza a quién. Ahí se analiza a las bacterias. Así es. No tienen desplazamiento, profesor, porque están fijas al suelo mediante su rizoide. Tienen clorofila A y D. Ah, mira, la clorofila D aparece acá en la división rodofitas. Tienen ficoeritrina, profe. Claro, tienen ficoeritrina que es de un color rojo. Así es. Tienen la ficobilina que es de un color azul, pero ¿quién predomina? El rojo, por eso se les ve de un color rojizo. Predomina el rojo sobre el azul y sobre el verde, ¿no? Que es la clorofila. Tienen su reserva, ¿cómo se llama su reserva? Almidón de floridias. Son talofitas porque no tienen raíz, tallo ni hojas, que tienen rizoide, taloide, filoide. Y están profundas, pues son profundas, ¿no? A diferencia de las pardas que flotan, allá debido a los flotadores, caso de las rodofitas, no. Así es. Muy bien, son profundas. Listo. Y con eso terminamos viendo a las algas. A ver, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta que tengan? Muy bien, a ver, vamos a ver el chat. Tengo que dejar de presentar. No hay preguntas. Muy bien, si no hay preguntas, continuemos por acá. Bien, listo. Miren, estamos viendo a las plantas que no tienen semillas. Profesor, ya hemos visto a las algas número uno. A todo eso viene de acá. Algas, dos musgos, tres helechos. Luego las plantas que tienen semillas, gimnospermas, angiospermas. Muy bien. Entonces, profe, ¿qué decimos acá acerca del número 2? Ah, los musgos y las hepáticas pertenecen a la división briofitas. División briofitas, así es. Profe, ¿qué pasa por acá? Dice, son plantas pequeñas, son plantas avasculares. Avasculares quiere decir que no tienen vasos conductores, no tienen xilema y tampoco tienen floema, son avasculares. Dice, el gametofito es la fase dominante. ¿Por qué el gametofito es la fase dominante? Porque en todo momento se ve al gametofito. Incluso sobre este gametofito crece el esporofito. Por eso se dice que es la fase dominante. ¿Qué más tenemos por acá? Son talofitas. Ah, ya, profesor, ¿qué quiere decir que sean talofitas? Tienen rizoide, tienen taloide, el taloide es cauloide o tallito, también se le llama el taloide, miren, ve. Y tienen su filoide, ¿no? Que se le llama hojita con cariño. Entonces acá, profesor, al rizoide se le dice rizoide, al cauloide, caulidio. Ah, profesor, ¿cómo se le dice al tallo? Al tallo, cauloide, caulidio también se dice tallito. Y la hoja, a todas las hojas se le dice filoide. Ah, y al filoide también se le dice hojita. Eso pasa en los musgos.
Muy bien, acá está el esquema de un musgo, ¿no? Sobre el gametofito, ¿quién crece? Crece el esporofito, crece el esporofito. Así es. ¿Y qué hace este esporofito? Forma esporas. A nivel de la cápsula forma esporas. Ah, profesor, y a partir de esas esporas van a salir nuevas plantitas. Pues así es. Muy bien, vamos por acá. Hay musgos normales, musgos foliares, donde se ven sus hojitas. Hay musgos hay integrantes de la división briófita llamados hepáticas. Es decir, las briófitas pueden contener a los musgos o pueden tener a las hepáticas. Como más o menos tienen la forma de un hígado, se dice hepáticas. Ahora, vamos con el ciclo de vida de un musgo. Profe, y acá nosotros tenemos que por meiosis se forman las esporas. Esas esporas germinan. Ya, profesor, germinan, sí. ¿Qué quiere decir germinan? Comienzan a hacer mitosis y van a formar acá un montón de células haploides. Ese montón de células haploides se sigue dividiendo, se sigue dividiendo, se sigue dividiendo. ¿Y qué sale, profesor, acá? Sale una nueva plantita. Acá también de otra espora que sale, profe, sale una nueva plantita. Así es. Ahora, el gametofito femenino, que es una planta nueva que se está originando a partir de la espora, el gametofito femenino en su parte superior tiene el arquegonio. Sí, sí, profesor, tiene el arquegonio, pues, y ese arquegonio tiene su oósfera, tiene su ovocélula, tiene el gameto femenino. Y vamos con el otro gametofito, el gametofito masculino. ¿Qué pasa con el gametofito masculino? El gametofito masculino en su parte reproductora, en su anteridio, que es este blanquito, ese blanquito viene a ser el anteridio. ¿Qué tiene en su anteridio? Tiene anterozoides. Los anterozoides son los gametos masculinos, son N, son haploides. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener acá que ese anterozoide que está en este gametofito masculino, en su parte de arriba, en su anteridio, entonces ese anterozoide se arrastra debido a las gotas de lluvia. ¿Y a dónde va a llegar, profesor? Va a llegar a la parte femenina. Ay, ay, ay. ¿Y quién es la parte femenina? Ah, la parte femenina viene a ser el arquegonio. Ahí en el arquegonio se encuentra la ovocélula, se encuentra la oósfera, que es el gameto femenino. Ese gameto femenino ovocélula se une con el gameto masculino anterozoide. N con N por fecundación se forma el cigoto. ¿Y cómo es el cigoto? 2N. Profesor, pero ese cigoto está creciendo ¿dónde? ¿Dónde se ha dado la fecundación? Acá en el arquegonio, pues. Entonces, sobre el arquegonio, sobre la puntita del gametofito femenino, ya, profesor, ahí en el arquegonio, ¿quién comienza a desarrollar? Ese cigoto. Y salen un montón de células, sale el embrión, y a partir de ese embrión, profesor, se sigue dividiendo, se sigue dividiendo. ¿Y quién va a salir? Va a salir el esporofito. Por eso acá dice esporofito en desarrollo. Ah, ya, profesor. Entonces, este esporofito está creciendo sobre el gametofito. ¿Qué hace el esporofito? El esporofito por meiosis, en su esporangio, por meiosis, va a formar esporas. Toda esta estructura de acá se llama cápsula. En esa cápsula que hay está el esporangio y la tapita que tienen, ¿cómo se llama? Cofia. Esta cofia es como una tapita que cuando se libera la cofia salen las esporas. Profesor, ¿y qué pasa con estas esporas? Estas esporas van a formar a nuevas plantitas. Van a formar al gametofito femenino, otra formará al gametofito masculino. Estos gametofitos forman gametos que por fecundación sale el cigoto por un proceso embrionario que sale el esporofito. Pero este esporofito está creciendo sobre el gametofito. Como el gametofito lo vemos en todo momento, se dice que es la fase dominante. Así es, el gametofito es la fase dominante. Muy bien, eso corresponde a los musgos y hepáticas. Eso corresponde a la división briófitas. Ahora vamos con la división pteridofitas. ¿Qué decimos acerca de las pteridofitas? Ahí tenemos a los helechos pteridofitas. Así es. Miren, ve, un helecho se caracteriza por tener su raíz, tiene su tallo y tiene sus hojas. Ah, entonces ya no se dice, pues ya no se dice talofita. ¿Cuándo se decía talofita? Ah, ya se decía talofita. Se decía talofita cuando tenían su rizoide, su taloide y su filoide, ¿sí o no? En cambio acá, profesor, ya tenemos raíz, tallo y hoja. No se dice talofita, ¿qué se dice? Cormofita.
Se dice cormofita cuando hay raíz, tallo y hoja. ¿Qué más? En el tallo, ¿qué va a haber? Va a haber vasos xilema y floema, pues por eso, ¿cómo se les dice? Por eso se les dice vasculares, por eso se les dice traqueofitas. Ah, ¿por qué? Porque tienen xilema y tienen floema. ¿Qué más? El esporofito es la fase dominante. El esporofito es la fase dominante, es la que está más tiempo. Ah, ya, profesor, vamos a ver eso. Antes de ver la alternancia de generaciones, miren, acá hay un montón de frondas. Fronda, 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 fronda. Esta estructura de acá se llama fronda. Ay, a ver, profe, entonces acá tenemos la raíz, tenemos el tallo se llama rizoma, ese tallo es subterráneo, y la hojita se llama fronda, pues, fronda, acá hay fronda, acá hay fronda, acá hay fronda, tres frondas. Las otras tres recién van a desarrollar las pequeñitas. Entonces, ¿esa fronda de qué está compuesta? De pinnas o foliolos. Entonces, miren, ve, todo esto de acá se llama fronda, y cada uno que es foliolo, cada uno que es foliola, mira, acá está el foliolo. Ese foliolo que tiene en su interior, unos rojitos. ¿Cómo se llaman esos rojitos? Esos rojitos se llaman soros. Ah, ya, profesor, esos puntitos rojitos que están en la parte inferior, la luz no le da mucho, se llaman soros. Ah, muy bien, profesor. ¿Y qué pasa con esos soros? Esos soros en su interior tienen a los esporangios. ¿Y los esporangios qué van a formar? Los esporangios van a formar esporas. Los esporangios, allá, profesor, acá está el esporangio. Dentro del soro está el esporangio. Ese esporangio se encarga de formar esporas, sí. Ah, profe, ¿qué pasa con las esporas? Son células haploides. Esa célula haploide espora comienza a dividirse, comienza a hacer mitosis. ¿Y en qué se convierte? Allá, profesor, se convierte en un gametofito, pues. Ajá, profesor. Acá entonces vamos a tener el gametofito joven, N. Sí, profe. Se sigue dividiendo, se sigue dividiendo. Uy, ya está el gametofito maduro llamado prótalo. En los helechos, en las pteridofitas, al gametofito maduro se le llama prótalo. Ese prótalo, ese gametofito tiene una parte masculina llamada delanteridio y tiene una parte femenina. Ah, ya, profesor. ¿Cómo se llama la femenina? El arquegonio. Dentro de esa parte femenina llamada arquegonio se encuentra la ovocélula, la oósfera. Profesor, y dentro del anteridio, ¿quiénes están los anterozoides? Salen los anterozoides, viajan y llegan donde está la ovocélula a nivel del arquegonio. Y ahí se da la fecundación, se forma el cigoto. Acá en la parte femenina, ahí se está formando el cigoto por fecundación. Ese cigoto, profe, se divide, se forma el embrión. Ese embrión germina y sale una nueva plantita. Ah, ya, profesor, sale por acá una nueva plantita. Sí, se forma el tallo, se forma la raíz, sí. Ah, ya, profesor. ¿Y qué pasa con el gametofito llamado prótalo? Este gametofito llamado prótalo es bien pequeñito a comparación del esporofito. Acá el esporofito sigue creciendo, crece, 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 y prácticamente a ese gametofito ya ni se le ve ya. A ese corazoncito gametofito ya ni se le ve. Así es. Muy bien, y ahí tenemos pues la nueva planta helecho, tiene sus raíces, tiene sus rizomas, su fronda, y tiene por acá, pues, perdón, su rizoma, que es el tallo, y tiene por acá su hoja grande llamada fronda. Esa hoja grande, ese megáfilo, tiene un montón de pinnas, tiene un montón de foliolos. Profe, ¿qué hay dentro de los foliolos? Están los soros. Esos soros tienen esporangios. Y mira, acá está el soro. Ese soro es un conjunto de ¿qué? De esporangios. Ese esporangio por meiosis, ¿qué va a formar, profesor? Va a formar las esporas eniaploides. Las esporas se convierten en un gametofito, los gametofitos forman gametos, fecundación, cigoto, y sale un nuevo esporofito, y así sucesivamente se da la alternancia de generaciones. Lo que nosotros conocemos de la planta es el esporofito, él es el que está más tiempo. Ah, por eso se dice que es la fase dominante, el esporofito. Muy bien, y con eso terminamos el hechos. Y con eso hemos terminado todo lo que está acá, que viene a ser plantas sin semillas. Hemos visto a las algas, hemos visto a los musgos, a los helechos. Antes de ver a las plantas que tienen semillas, gimnospermas y angiospermas, no sé si tendrán alguna pregunta antes de pasar a ver a las plantas que tienen semillas. ¿Una consulta que tengan? Hay consultas. Profesor, disculpe, Sí, ¿las algas también se clasifican por si tienen flor o no?
En algunos ¿Quién, casos clasifican por si tienen flores o no. para qué grupo dijiste? Para las algas, ¿hay Ah, no, algún que tenga flores? es que ellas no tienen flores. O sea, las algas, ¿por qué se clasifican? Las algas se clasifican según sea su pared. Algunas no tienen, otras tienen una pared solo con celulosa, otras que van a tener con algina, con agar, sí o no. O sea, se clasifican según pared. También, ¿cómo se clasifican? Según su reserva. Ah, profesor, acá hay almidón de floridías. Sí, acá hay laminarina. Sí, profesor, acá hay almidón. Sí. Ah, ya, profesor. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos crisolaminarina, almidón, paramilo. Y también según sus pigmentos, pues, los tipos de clorofila y otros pigmentos, ¿no? Esa es la clasificación de las algas. Así es. Ah, ok, profesor, gracias. Muy bien, no tienen flores las algas. Justamente, eso es lo que vamos a ver ahorita. Hemos visto las algas, los musgos y los helechos, sin flores, sin semillas. Ahora vamos a ver a las plantas que tienen semillas y tienen flores. Se les dice fanerógamas o espermatofitas. Así es. Muy bien. Vamos por acá. Plantas que tienen semillas, son plantas grandes. Ahí están los pinos, están los pinos. ¿Qué más, profesor, vamos a tener acá? Allá dice que son traqueofitas o vasculares, es decir, tienen vasos conductores. El esporofito es la fase dominante, es la que está más tiempo el esporofito. Ah, ya, profesor, el esporofito es la fase dominante, sí. Y son cormofitas. Profesor, ¿por qué se les dice cormofitas? Se dice cormofitas porque tienen raíz, tallo y hoja. Como tienen raíz, tallo y hoja, se dice cormofitas. Así es. Dos divisiones. Tenemos acá la división gimnospermas y tenemos acá la división angiospermas. Ah, ya, profesor. El término angio viene a ser protección, cubierta. Y acá el término esperma es semilla. Entonces, ¿cómo están sus semillas cubiertas por un fruto? En cambio, ¿qué pasa acá? Dice, dice que no tienen fruto, semillas desnudas. Ah, profesor, ¿y por qué no tienen fruto? Porque sus plantas tienen flores, sí, pero no tienen pistilo. Entonces, el pistilo es importante para formar el fruto. Como no tienen pistilo, no forman fruto, pues. Así es. El grupo más representativo lo forman las coníferas, los pinos. Ahí está el esporofito maduro. Ah, ya, profesor. En este pino vamos a tener, pues, tiene por acá su parte masculina. Allá, profesor, tiene por acá su parte femenina. Así es. Muy bien. Entonces, profe, ahí tenemos. Ah, a esas estructuras, a esas flores se les dice conos. ¿Qué son los conos? Los conos son las flores primitivas. Los conos son las flores primitivas. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá, profesor? Miren, la alternancia de generaciones. Pucha, profe, me lo debe aprender así tal cual. Ah, su profesor, muchos nombres. No, 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 no. ¿Qué debe de recordar de la alternancia de generaciones? El esporofito, ¿qué hace el esporofito? Forma esporas. A partir de esas esporas, ahí están las esporas, miren, ve. A partir de esas esporas, profesor, ¿qué se forma? Se forma el gametofito. Ah, ya, profesor, por acá vamos a hablar de los gametofitos. Esos gametofitos forman gametos. Esos gametos se fecundan, sale el cigoto y nuevamente se repite el ciclo. Así es. Eso es lo que debes de tener en cuenta. Si los nombres tal cual están acá, no. Ahora, ¿qué más debes de tener en cuenta? Pues que cuando se forma la semilla, esa semilla no tiene protección. Ah, por eso se dice semilla desnuda. Sí, profesor, se dice semilla desnuda, es decir, no tiene fruto. Así es. Uy, a ver, ¿a quién se le prendió el micro? ¿Quién se encuentra en un tono? ¿Ah? ¿Se escucha ahí música? A ver, tengan cuidado con sus micros. Muy bien, vamos por acá. Mm, estoy presentando. Muy bien, entonces eso es lo que deben de tener en cuenta, ¿ya? La alternancia de generaciones de manera general, no de manera minuciosa.
Así es. Listo. Ah, y también debe tener en cuenta que acá ocurre una sola fecundación. En cambio, en las plantas angiospermas va a ocurrir dos fecundaciones, doble fecundación. Sí, profesor, ¿qué pasa con las angiospermas? Dice, son plantas que tienen semillas, semillas dentro del fruto. Por eso, angio es protección, esperma es semilla. Entonces, la semilla va a estar protegida. Pues esas son las angiospermas debido a que las flores tienen pistilo. Ah, como sus flores tienen pistilo, a partir de ese pistilo pueden formar el fruto. Y hay dos clases, monocotiledonias y dicotiledonias. Mira, mira por acá. Acá están las monocotiledonias abajo y acá arriba están las dicotiledonias, sí. Profesor, ¿por qué se dice monocotiledonias? Ah, porque solo tienen un cotiledón. El cotiledón es la estructura que les va a nutrir. Profesor, ¿por qué se dice dicotiledonias? Se dice dicotiledonias porque tienen dos cotiledones. Vaya, profesor, ¿qué pasa con los cotiledones? Son estructuras que van a nutrir al embrión. ¿Qué más? Vamos con la hoja, profesor. La hoja de las monocotiledonias, por ejemplo, del maíz. Ah, ya, ¿cómo es la hoja? Tiene un montón de líneas. Esas líneas son paralelas, nervaduras paralelas. En cambio, ¿qué pasa con la hoja? La hoja de las dicotiledonias. Es esa hoja común que nosotros conocemos, pues. Por acá viene una línea, por acá tiene un montón de líneas, tiene un montón de ramificaciones. Nervaduras ramificadas, nervaduras ramificadas. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá, profesor? Allá. En cuanto al tallo, miren, ve, en cuanto al tallo, hacemos un corte en el tallo, se llama corte transversal, y lo observamos, pues, lo que ha quedado. ¿Qué pasa en las monocotiledonias? Los haces vasculares, el xilema y el floema están dispersos, esparcidos, desordenados, ve. En cambio, ¿qué pasa acá en las dicotiledonias, profesor? En las dicotiledonias vamos a tener que los haces vasculares están dispuestos radialmente. Internamente está el xilema y externamente está el floema. ¿Cómo están dispuestos? Están dispuestos radialmente. Ajá, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá en cuanto a las piezas florales? Profesor, ¿qué pasa con las piezas florales? Dice por acá, las monocotiledonias tienen tres pétalos, tres sépalos, tres estambres. Acá hay tres, ¿no? Tres pétalos, tres estambres, tres sépalos, sí. Un múltiplo de tres puede ser seis, nueve, pues. En cambio, ¿qué pasa con las dicotiledonias? Allá las dicotiledonias tienen cuatro o cinco, en este caso hay cinco, miren. Allá, profesor, cuatro o cinco pétalos, sépalos, estambres. Así es. Normalmente cuatro o cinco o sus múltiplos. Así es. ¿Qué pasa con el grano de polen? En las monocotiledonias, el grano de polen tiene un poro o hendidura. ¿Qué pasa en las dicotiledonias? Su grano de polen tiene tres poros o hendiduras. Por ese poro, por esa hendidura, sale el tubo polínico. Así es. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá, profe? ¿Qué más vamos a tener acá? Ejemplos de monocotilonias, el pasto, el plátano, el maíz, la orquídea. Así es, la piña. Ejemplo de dicotiledonias, la papa, yuca, camote, zanahoria, legumbres. Cuando decimos legumbres, nos referimos a las plantitas que tienen sus semillas dentro de un estuche. Ah, profesor, ¿quiénes son legumbres? Arveja, payar, maní, tarwi, soya, garbanzo. Así es, esas son las legumbres, las leguminosas. Tienen sus semillas dentro de unas bolsitas, dentro de unos estuches, dentro de las vainas. Así es. Ahora, ¿qué pasa con la alternancia de generaciones? A ver, esto algo vimos en el capítulo 10, ¿no? Miren, acá está la flor. Allá, profesor, la flor tiene su pistilo, le han puesto carpelo, ahí está el estigma, el estilo, el ovario. Y la parte externa, lo que rodea a este pistilo, viene a ser el estambre. Acá está su antera, acá está su filamento. Entonces, profesor, vamos con la antera, le hacemos un cortecito a la antera y dentro de la antera vamos a tener que se forman los granos de polen, ¿ve? Ah, profesor, en el microsporangio vamos a tener el microsporocito. ¿Qué hace ese microsporocito? Por meiosis forma microsporas. Ah, ya, profesor. Luego vamos a tener acá que esas microsporas que son N, es decir, tienen un solo núcleo, van a ser cariocinesis, pues. Ah, ya, profesor. Y cuando hacen cariocinesis, ¿en qué se van a convertir? En dos. Ah, ya, entonces a partir de esta microspora, este que dice cariocinesis se baja un poquito. Ahí debería estar. Ahí está. Ahora sí. Listo. Entonces, a partir
de esta microspora, a partir de esta microspora, que es N, por cariocinesis, ahora vamos a tener una célula con N y N. Una de ellas se llama célula o núcleo del tubo y la otra se llama célula generatriz. Ahí, profesor, la célula generatriz va a generar a dos anterozoides cuando ocurre la cariocinesis 2. Entonces, acá va a ocurrir la cariocinesis 2. Así es. Ah, muy bien, profesor. Ahí está, cariocinesis 2. Y por cariocinesis 2 solo se divide una. Uy, ¿dónde está? Ajá, acá está. Por cariocinesis 2. ¿Quién se está dividiendo el profesor? Se está viendo la célula generatriz. Se dice generatriz porque va a generar a dos anterozoides. Muy bien. Ahí está entonces el grano de polen con sus dos anterozoides y con el núcleo o la célula del tubo, que es la que va a formar. Uy, ¿por qué se baja? Solito se baja. ¿Me dado cuenta? O yo le he bajado. Ahí está. Ahí debería ser. Listo. Ahora sí. Muy bien. Listo. Les estaba diciendo pues que acá tenemos al grano de polen. Ese grano de polen es el gametofito. Se dice microgametofito masculino. Así es. Ahí lo dejamos un momento. Vamos a la parte femenina. Estigma, estilo ovario. En el ovario se encuentra el óvulo. En el óvulo se va a formar el saco embrionario, pues. ¿Cómo, profesor? A partir de una célula llamada megasporocito dentro del megasporangio. El megasporocito o macrosporocito por meiosis forma 4 megasporas. 3 degeneran, una sobrevive. Esa que queda hace 3 cariocinesis. Entonces vamos a tener acá 8 núcleos. 3 antípodas para el equilibrio, 2 sineridas. Allá, profesor, acá tenemos 2 sineridas para traer al tubo polínico. Por acá va a entrar el tubo polínico por este micrópilo. Allá, profesor. Y luego vamos a tener acá en la parte central 2 núcleos polares que forman el núcleo secundario. Y por la parte de abajo vamos a tener a la oósfera, la ovocélula. Muy bien. Entonces viene el tubo polínico. Miren, ve ese tubo polínico y va a unirse acá al micrópilo. Profesor, y en ese tubo polínico se forma gracias a la célula del tubo, pues. Y se forma y se forma y se forma e ingresa al saco embrionario. Por ese tubo polínico, ¿quiénes van a descender? Los dos núcleos espermáticos o anterozoides. Viene y uno de ellos se une a la ovocélula, primera fecundación. Cuando se une el primer núcleo espermático, el primer anterozoide se une a la oósfera, a la ovocélula. ¿Y qué se va a formar? El cigoto 2N. Ese cigoto se divide y va a formar al embrión de la semilla. Ya, profesor. Entonces hemos visto la primera fecundación, ¿sí o no? Cuando viene el primer anterozoide, se une a la ovocélula y se forma el cigoto. Ahora vamos con la segunda fecundación. La segunda fecundación es cuando el otro anterozoide se une a los núcleos polares. ¿Y qué se forma? La célula 3N. Ah, ya, profesor. Entonces acá el segundo anterozoide se une a los núcleos polares, al núcleo secundario, y se forma la célula 3N. A partir de esa célula 3N se va a formar el albumen, el endospermo. Allá, profesor, a partir de esta célula 3N se forma el endospermo. Y a partir del cigoto, ¿quién se forma? Se forma el embrión de la semilla. Ya, profesor, embrión y endospermo, ¿cómo se llama? Semilla. Ahí está la semilla. Ah, y además la cubierta, la parte externa, no la testa. Entonces, profesor, ahí nosotros tenemos a la semilla. Esa semilla germina, sea para arriba, sea para abajo, y forma una nueva plantita. Así es. Muy bien. Entonces, acá tenemos al esporofito, pues ese esporofito forma esporas. Oye, profesor, por acá está microspora, ¿no? O cuando acá dice megaspora. Claro, esas esporas van a desarrollar en un gametofito. El grano de polen es el gametofito masculino. El saco embrionario viene a ser el gametofito femenino. Sí, profesor, dentro de esos gametofitos van a estar los gametos. Vienen los gametos, se juntan, es doble fecundación, sale el cigoto y a partir de ese cigoto sale un nuevo esporófito. Ahí está la alternancia de generaciones. Acá en esta parte de arriba está lo mismo que acá. Miren, acá en la antera, que es la parte masculina, se forma el grano de polen. Ese grano de polen va a llegar al pistilo, que es la parte femenina. Ah, ya llega el estigma, estilo ovario. En el ovario se encuentra el óvulo, se encuentra el saco embrionario. Ya, entonces ahí tenemos al saco embrionario
Y ese saco embrionario es el que tiene pues los 8 núcleos, ¿sí o no? Esos 8 núcleos de acá, pues, tres antípodas para el equilibrio, dos sineridas para atraer al tubo polínico, los núcleos polares y la oósfera u ovocélula. En total hay 8. Sí, profesor. Entonces viene la oósfera, se une con un anterozoide que ha venido de la parte masculina y se forma el cigoto. A partir de ese cigoto va a salir el embrión. Viene el otro anterozoide, profesor, que se une a los núcleos, acá debe ser núcleo secundario, porque el núcleo secundario tiene dos núcleos polares. Así es. Entonces, los núcleos polares se unen al otro anterozoide y se forma la célula 3N. Esa célula 3N se divide y se forma el endospermo o albúmen. La unión del endospermo y el embrión, a todo eso se llama semilla. Esa semilla germina. Ah, profesor, pero antes, ¿no? ¿Quién lo protege? El fruto. Pues si estamos hablando de plantas angiospermas, debemos de mencionar al fruto. Sí, profesor, entonces la semilla está cubierta por un fruto. Ah, ese fruto ayuda a la dispersión, ¿no? Los animalitos se lo comen y luego, pues al defecar o al no comérselo, dispersan a la semilla. Y esa semilla cuando germina ya sale una nueva planta. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí con respecto a la clasificación de las plantas? ¿Todo bien o todo mal? 3 diapositivas más y terminamos. Bueno, 4. Por mi lado, todo bien, profesor, gracias. Muy bien. Los demás también. Entonces vamos por acá, continuamos. Vamos por acá. Vamos por acá. Ya, profe. Profe, plantas alimenticias, los usos de las plantas. Plantas alimenticias. Uy, profe, pero yo sé pues que lo que como es una raíz, la yuca, el camote, la zanahoria, profesor. Yo sé que la papa, la oca, el espárrago son tallos. Yo sé que lo que estoy comiendo acá pues son frutos, ¿no? Yo sé que son semillas, hojas y flores, sí. Pero además hay que tener en cuenta quiénes son nativos, quiere decir quiénes son propios de Perú, propios de América, y hay que tener en cuenta pues quiénes son introducidos. Allá, profesor, cuando dice introducidos, ¿a qué se refiere? Han venido de Europa, han venido de Asia y se han adaptado muy bien al ambiente peruano, al ambiente americano. Eso quiere decir introducidos, ¿ya? Muy bien. Entonces, cosmopolitas que están en otras partes y también se han adaptado muy bien al ambiente peruano, al ambiente americano. Entonces, ¿qué pasa? Los órganos que se utilizan para el alimento, las raíces. Ah, profesor, pero raíces nativas que comemos, yuca, camote, racacha similar al camote. Raíces introducidas que comemos, beterraga, zanahoria, nabo, rabanito. Dentro de los tallos nativos que comemos, papa, oca, maca, oyuco, mash, guachira. Dentro de los introducidos, caña de azúcar, espárrago. Profe, frutos nativos que comemos, zapallo, granadilla, calabaza, guaje, palta, plátano inguiri, ese plátano grande de la selva, algarrobo, tomate, chirimoya, caigua, pepino, ají, lucma, piña, tomate, capulí. Esos son los frutos nativos. Ahora, los frutos introducidos que comemos, pimentón, plátano, naranja, uva, manzana, fresa, dátil, coco, melocotón, sandía, maracuyá, melón, aceituna. Muy bien. Ahora vamos con las semillas. Profesor, tenemos acá semillas nativas. Sí, frejol, payar, maní, tarwi, maíz, quinoa, cañiwa, kiwicha. Semillas introducidas que comemos, arveja, garbanzo, soya, lenteja, haba, arroz, cebada, trigo, avena. Ahora acá voy a poner una línea. De la línea para arriba son las leguminosas. Profesor, esas que tienen estuche, sí, son las leguminosas. Así es, de la línea para arriba se les dice leguminosas y de la línea para abajo se dice cereales, cereales. Muy bien. Hojas y flores que consumimos nativos, el yuyo, paico, muña, huacatay. Dentro de los introducidos hay más acelga, alcachofa, espinaca, poro, col, lechuga, brócoli, hinojo, coliflor y cebolla. Muy bien. Entonces ahí están las plantas alimenticias. Vamos con las plantas medicinales. Ah, muy bien.
Esto yo he añadido, esto de acá he añadido, esto de acá también he añadido, esto de acá también. Así es, muy bien. Entonces, miren, ve, plantas, dice relajantes, plantas que relajan al sistema nervioso. Uy, pues la manzanilla. Además, ¿quién? Además, la valeriana y el toronjil. Cuando estamos preocupados, nos recomiendan una manzanilla, una valeriana, un toronjil. Plantas analgésicas y desinflamantes. Cuando estamos jugando fulbito, nos caemos, profe. Entonces, nos recomiendan pues plantas analgésicas para evitar el dolor, para bajar la inflamación. Uña de gato. También el llantén, profesor. El sauce. Ah, el nombre científico del sauce es Salix sp. Vino en el último examen de admisión, ¿no? ¿Cómo se llama la planta de la cual se obtiene el ácido salicílico? Ah, ya, componente de la aspirina y tal sauce. Así es. Muy bien, profe. Plantas cicatrizantes como la sábila. Ah, profesor, sangre de grado con Frey Tokush, del Tokush, eh, para cicatrizar pues las heridas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la gastritis es una forma de herida que tenemos en el estómago. Cuando tenemos gastritis nos recomiendan estas plantas cicatrizantes. Plantas antibióticas, acá tenemos la quina, combate la malariopaludismo. Ah, ya, profesor, la quina sirve para combatir la malariopaludismo. Vimos la clase pasada, ¿no? Que el Plasmodium vivax ocasiona la malaria. Ahí ya, profesor, para combatir a esa malaria, tenemos a la planta quina, plantas anticonceptivas para evitar los embarazos no deseados, ahí está el huito, plantas desinfectantes, profe, para evitar las infecciones tenemos el llantén, la manzanilla, la verbena, así es, plantas hipotensoras, tenemos acá maracuyá, perejil, maíz morado, caigua, ahí están las plantas hipotensoras, plantas litolíticas, la chancapiedra, la piña, la tuna, la uva, la papa. Ahí está, ahí están las plantas litolíticas, las plantas litolíticas. Muy bien, como la chancapiedra. Excelente. Profesor, tenemos plantas hipertensoras. Ah, profesor, pero ¿por qué litolíticas? Pues litolíticas. Ahí, profesor. Estas plantas de acá, lito es piedra. Lítica viene de lice, romper la piedra. Que nosotros tenemos piedritas, sí, no los cálculos a nivel de la vesícula biliar. Ya, profesor, a nivel del riñón se forman cálculos. Para romper esas piedritas, estas plantas nos recomiendan. Plantas hipertensoras nos recomiendan para poder subir la presión. Una persona hipotensa consume quio y así sube su presión. Las plantas hipotensoras son plantas que bajan la presión. Claro, es decir, las personas hipertensas, es decir, las personas hipertensas consumen maracuyá, consumen perejil, consumen maíz, ya, consumen caigua, claro. Entonces, ¿qué están consumiendo? Están consumiendo plantas hipotensoras. No se confundan, las plantas hipotensoras son consumidas por las personas hipertensas, las personas que tienen presión alta. En cambio, las plantas hipertensoras son consumidas por las personas hipotensas, por las personas que tienen presión baja. ¿Ya? ¿Qué más? Plantas antioxidantes. Ah, profe, plantas antioxidantes o antimutagénicas. Acá tenemos las brasicáceas, familia de las brasicáceas crucíferas. Ahí está el repollo, el col. Tenemos por acá profesora, la coliflor, tenemos por acá el brócoli. Entonces, estas plantas evitan la mutación de nuestras células, evitan la oxidación de las células. Así es. Muy bien. Vamos por acá. Plantas de uso industrial o artesanal. Ah, ya, monocotiledonias son estas de acá. Dicotiledonias son estas de acá. Profesor, ¿para qué se emplean las dicotiledonias? Ah, por ejemplo, el algodonero, ¿no? Para sacar el algodón, de ahí sale la ropita. Sí, profesor, tenemos por acá a la plantita girasol. Allá, profesor, de ahí sale el aceite de girasol. Tenemos acá el cedro, el caoba, tornillo, de ahí sale la madera. Así es. Ah, muy bien, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? Plantas monocotiledonias. Allá las palmeras, los cocos, de ahí obtenemos los frutos. Profe, ¿también qué vamos a tener acá? Allá también vamos a tener acá la palma aceitera, lo que ahora está abundando en nuestra Amazonía, ¿sí o no? En nuestra selva. De esa palma aceitera se saca el aceite, pues. Así es, entonces nuestra Amazonía la estamos llenando de palma aceitera y le estamos quitando sus árboles nativos que estaban ahí, ¿no? La totora, junco para hacer canastas, para hacer esteras, allá para hacer sillas, el agave, la cabuya para hacer sogas.
Entonces, distintos usos, ya sea de manera artesanal o industrial, tienen las plantas monocotiledóneas, dicotiledóneas. Así es. Para ir terminando, especies amenazadas de flora silvestre. Es decir, son las plantas que están en peligro de extinción. Si no las cuidamos, van a desaparecer en cualquier momento. Ah, en nuestra selva, caoba, cedro, tornillo, en la selva. También en la selva, ¿no? Uña de gato, sí. Profe, ¿qué pasa en la sierra? Ah, la puya raimondi, la quina. Así es, también el quinoa loquiñoa. Voy a ponerle acá. Entonces, en la sierra, vamos a poner acá la puya raimondi, la quina. También tenemos por acá el kiswar. También vamos a tener acá al quinoal o quinoa. Así es, al quinoal o quinoa. Entonces, estas plantitas de acá, estas cuatro plantitas de acá, quina, kiswar, quinoa o quinoa y puya raimondi, están en peligro de extinción a nivel de la sierra. A nivel de la selva, caoba, cedro, tornillo. Sí, profesor. A nivel de la costa, sobre todo en la costa norte, profesor, mangle, el algarrobo, hualtaco, guayacán y también la flor de amancaes. Así es. Muy bien. Entonces ahí tenemos las plantitas amenazadas. Y para terminar, veamos esto de componentes principales de la SAN, seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, profesor, ¿qué pasa con la SAN? Dice que hay cuatro pilares allá en la SAN. El primer pilar viene a ser utilización y aprovechamiento biológico de los alimentos. Dice, responde a las necesidades nutricionales, diversidad cultural, preferencias, inocuidad que no haga daño, dignidad. Yo no como animalitos, yo sí. Higiene, equidad. Allá, profesor. O sea, nosotros consumimos el alimento. ¿Por qué consumimos el alimento, profesor? Consumimos el alimento porque tenemos necesidades biológicas, pues consumimos azúcares para obtener energía, consumimos proteínas para obtener aminoácidos y a partir de esos aminoácidos nosotros elaboramos nuestras propias proteínas. Entonces por eso utilizamos, ¿no? Por eso consumimos estos alimentos para aprovecharlo biológicamente. Profesor. ¿Qué pasa acá con otro principio, otro pilar? El acceso a los alimentos. Profesor, ¿qué nos quiere decir el acceso a los alimentos? Profesor, acceso, dice medios de producción. Ya, medios de producción, profesor, tierra, agua, tecnología, conocimientos necesarios para que se pueda producir el alimento, pues. Y también los alimentos tienen que estar disponibles en el mercado. Y así las personas tengan acceso, pues, tengan acceso a los alimentos, tengan un dinero para poder comprar ese alimento. Así es. Profe, disponibilidad de alimentos, disponibilidad a nivel nacional, en cuanto a su producción, importación, almacenamiento, ayuda. Siempre el alimento debe estar disponible. Siempre el alimento debe de estar disponible en los mercados. Y estabilidad. Estabilidad es estabilidad de los alimentos, solventar condiciones de inseguridad alimentaria transitoria, cíclica o estacional. A veces hay un fenómeno del niño, se destruyen las carreteras. Uy, pero el gobierno tiene que buscar que ese suministro de alimentos a las ciudades tiene que ser estable, pues. Ya, profesor. Entonces, haciendo caso a estos cuatro principios o pilares, se garantiza que el alimento llegue a las personas y se consuma, pues. Así es, si las personas tienen necesidades biológicas para poder realizar sus actividades. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, ¿dónde estarían clasificados las plantas carnívoras? ¿En qué forma de clasificación? Acá en la principal son angiospermas. La mayoría de plantas son angiospermas. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de las plantas, algas, musgos, helechos. Cuando decimos gimnospermas, los pinos. Y la gran mayoría de plantas, por no decir todas, ¿qué son? La gran mayoría de plantas que son angiospermas. Así es, son angiospermas. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
Muy bien, si no hay preguntas, vamos con la parte práctica. Uy, ¿dónde está el Word? Lo borré. Estamos en la semana 15. Ah, pero lo había guardado, ¿no? Ya, ya le había cerrado, ya hemos hecho la retroalimentación. Y ahí nomás, pues continuamos, ya, muy bien. A ver, vamos con la pregunta uno. Dice, Felipe es un odontólogo con experiencia en la adición de prótesis e impresiones dentales. Él conoce el uso de unas sustancias conocidas como alginatos o alginas. Entonces, esos alginatos se utilizan en la prótesis e impresiones dentales. ¿Qué hice por acá? Ah, ya. Útil en ese proceso. Estos compuestos químicos alginatos se encuentran ¿dónde? Estos alginatos se encuentran en la pared celular de ¿qué algas? A ver, ¿qué han marcado ahí? ¿Qué dicen? Dice, los alginatos, las alginas, se hemos visto, ¿ah? Mira, mira, ¿dónde están los alginatos? Los alginatos son parte de quién? Ah, mira, acá dice algina o alginato, son parte de las feofitas de las algas pardas. Por eso la clave viene a ser la B, besito. Muy bien. Vamos con la 2. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál no corresponde al reino Plantae? Profesor, ¿cuál no corresponde al reino Plantae? Acá, profesor, dice acá, dice, las plantas angiospermas presentan las semillas cubiertas por un fruto. Profesor, las plantas angiospermas presentan las semillas cubiertas por un fruto. Sí, ¿no? Eso es correcto, profe. Luego te dice, las algas rojas se clasifican dentro de las rodofitas, verdadero. En el grupo de las criptógamas se encuentran las briofitas. Claro, profesor, las que no tienen semillas. Dice, los dinoflagelados pertenecen a la división briofita. No, profesor, eso está mal. Los dinoflagelados pertenecen a la división pirrofitas. Los dinoflagelados pertenecen a la división pirrofitas. Las dicotiledonias presentan en sus hojas nervaduras ramificadas, sí, y las monocotiledonias nervaduras paralelas. Por consiguiente, la clave viene a ser la de dedito. Muy bien, vamos con la pregunta 3. A ver, ¿qué marca la 3? A ver, ¿qué marcaría en la 3? Dice, el agar-agar, comúnmente conocido como gelatina vegetal, se utiliza como un aditivo por sus propiedades gelificantes. Ah, ya, profesor, estamos hablando del agar-agar. Dice que se utiliza como aditivo por sus propiedades gelificantes que sirven para espesar algunos productos. Ah, para elaborar, por ejemplo, la camita de las bacterias, ¿sí o no? Este compuesto es extraído de las algas ¿de qué división? Dicen la correcto, pues de las rodofitas. No se olviden que las rodofitas son las algas rojas. Claro, profesor. Entonces, a partir de estas algas rojas se extrae el agar. Vamos con la número 4. Las algas son organismos fotosintéticos que se encuentran en una amplia variedad de hábitats acuáticos, desde aguas dulces hasta marinas. A pesar de su diversidad, comparten ciertas características que los diferencian de otras formas de vida. Ah, ya, profe. Entonces, ¿cuál de las siguientes características no es distintiva de este grupo? ¿De qué grupo estamos hablando? De las algas. Ajá, pues estamos hablando de las algas, ¿sí? Y dice acá, ¿cuál de las siguientes características no es parte de este grupo? A ver, vamos por acá. Dice, organismos que presentan clorofila. Sí, 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 correcto, profesor. Tienen clorofila en las algas. Pueden ser unicelulares, hay otros que son pluris, sí. ¿Carecen de tejidos vasculares? Correcto. Ah, muy bien, profesor. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Existe variabilidad de tamaños y formas? Verdadero.
solo exhiben reproducción asexual. Falso, profesor, porque estamos viendo pues en la alternancia de generaciones. En la alternancia de generaciones hay reproducción asexual y sexual. Y eso se cumple en las algas pluricelulares, se cumple en las plantas. Allá, profesor, en la alternancia de generaciones hay asexual, hay una reproducción asexual y una sexual. Y una sexual. Así es. Muy bien. Entonces la clave viene a ser la de, eso es lo incorrecto para las algas. Vamos con la 5. Dice la 5, el alga Chondracanthus chamisoy, comúnmente llamado yuyo. A ver, ¿a qué división pertenece el yuyo? Lo hemos indicado por ahí, ¿ah? El yuyo Chondracanthus chamisoy, ¿a qué división pertenece? Es un elemento distintivo utilizado para decorar el ceviche, un plato icónico de la gastronomía peruana, aunque realmente contiene vitaminas, minerales y gran porcentaje de proteínas, así como las algas del género Porphyra en Japón, que son usadas para elaborar el sushi. Ah, ya, profesor. O sea, tanto esta porfira como ese yuyo, entonces, pues, ¿qué son? ¿A qué división pertenecen? Profesor, el yuyo pertenece a la división. Ahí está, mira, ve, el yuyo, Chondracanthus chamisoy, pertenece a la división Rhodophyta, las algas rojas. Entonces, acá sería Rhodophytas. Hay que tener en cuenta que las Rhodophytas son las algas rojas. Muy bien. Vamos con la 6. A ver, dice la 6. Dice, con respecto a la división clorofita, dice, determine el valor de verdad y marque la alternativa con la secuencia correcta. Ajá. Estamos hablando de la división clorofitas. A ver, profe, las clorofitas, las algas verdes, presentan pigmentos de clorofila A y B, correcto. Ellas son las antecesoras de las plantas. Pueden formar agrupaciones coloniales como el Volvox, ¿sí, no? Claro, profesor, se agrupan en colonias como el Volvox y presentan tejidos conductores diferenciados, es decir, tienen xilema, tienen floema. Oh, no, 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 profesor. Carecen de xilema y floema y otros tejidos más, pues. Ah, ya, profesor. Entonces, pueden ser unicelulares y pluricelulares. Claro, ¿no? Dentro de los pluricelulares tenemos a los coloniales y a los pluricelulares propiamente dicho. Por eso la clave es la C. Vamos con la 7. Dice, las gimnospermas son plantas vasculares que producen semillas desnudas, es decir, no están protegidas por un fruto. Muy bien, son un grupo diverso que incluyen árboles como los pinos, abetos, cedros y arbustos como los enebros y los cipreses. ¿Cuál no es una característica de esta división? Profe, ¿de qué división estamos hablando? De las gimnospermas. Entonces, ¿cuál es lo incorrecto para las gimnospermas? Dice por acá, dice por acá, presentan conos unisexuales. Eso es verdadero. Claro, profesor, en las gimnospermas los conos son unisexuales, es decir, hay cono masculino y hay cono femenino y están separados, verdadero. Dice, presencia de vasos conductores, sí, tienen vasos conductores, tienen xilema, tienen floema, tienen su ciclo de vida con alternancia de generaciones, claro, eso corresponde a todos los organismos del reino Plantae que son pluricelulares. En su polinización participa el viento, sí. En cambio, en las angiospermas participan los agentes polinizadores, pues. Profesor, ¿tienen pétalos? No, no, o sea, tienen conos, sí, pero sus conos no son muy desarrollados, pues. Ah, ya, no tienen pétalos, correcto. Muy bien. Vamos con la 8. Dice, son plantas espermatofitas generalmente introducidas útiles por su madera y además como plantas ornamentales en parques y cementerios. Tienen un ciclo de vida heteromórfico por lo que presentan un esporofito dominante y un gametofito que se desarrolla, mira, en la semilla desnuda. Ah, profesor, si te dice, ¿tienen semilla desnuda? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen semilla desnuda? ¿Cuál de las siguientes denominaciones agrupa a las plantas que tienen semilla desnuda como los pinos? Ah, profesor, ahí tenemos a las gimnospermas, ¿sí o no?
Entonces la división gimnospermas agrupa a los pinos. Así es, a los pinos. Muy bien, correcto. La clave la C. A ver, damos unos 3 minutos. Revisen la 9, la 10, la 11. La idea es que ustedes me den una clave. Guardamos unos 3 minutitos. Revisen, por favor. Damos unos 3 minutos. Revisen, por favor. Ya, a ver, ahora sí. ¿Qué ha marcado la 9? Dice la 9. Las briófitas o briofitas, ya me dicen la A. Presentan alternancia de generaciones con una fase gametofito dominante, es decir, es la que está más tiempo, en donde se forma el gameto femenino u ósfera, correcto, y el gameto masculino. Ya, si estamos hablando de las briofitas, ¿qué dice para las briofitas? Ya, profesor, dice que forman el gameto, se forma el gameto femenino u ósfera y el gameto masculino. ¿Cómo se le llama al gameto masculino? Correcto, se le dice anterozoide. Profe, no es espermatozoide, no, espermatozoide es en los animales, en las plantas al gameto masculino se le dice anterozoide. Así es, muy bien. Vamos con la 10. ¿Qué dice la 10? Las pteridofitas son plantas vasculares que tienen una fase esporofítica dominante que produce esporas haploides. Estas son producidas y liberadas desde estructuras especializadas llamadas. A ver, ¿cuál sería la 10? Estamos hablando de las pteridofitas. Muy bien, profesor. Dice, las pteridofitas son plantas vasculares que tienen una fase esporofítica dominante que produce esporas haploides. Sí, profesor. Estas esporas haploides, se refiere a las esporas, ¿sí o no? Dice, estas esporas son producidas y liberadas, ¿dónde? ¿Dónde? A ver, vamos a regresar a los helechos. Profesor, a ver, tenemos acá los helechos, ahí está. ¿Y qué pasa con las esporas? Ahí está, mira, ve, las esporas, ¿dónde se produce? Profesor, en estas estructuras que se llaman soros, pues. En los soros hay esporangios para producir esporas. Entonces la respuesta soros. Ya, muy bien. Entonces acá sería soros.
¿Qué pasaría si no habría en las claves soros? Ah, profesor, si no habría en las claves soros, tranquilamente podríamos marcar frondas, ¿sí o no? Porque las frondas contienen a los soros. Profesor, ¿qué es eso de fronda? La fronda viene a ser esta hoja grande, ¿ve? Esta hoja grandota se llama fronda. Dentro de esa fronda que hay foliolos. Foliolo. Acá está un foliolo. Dentro del foliolo que hay soros. Estos puntitos son los soros. Esos soros que tienen esporangios. Y dentro de esos esporangios es donde se están formando las esporas. Entonces, siempre buscando la especificidad, clave, soros. Por eso le decía, no, si en la clave no hay soros, ¿qué podríamos marcar? Podríamos marcar foliolo o podríamos marcar fronda. Así es. Muy bien. Vamos con la pregunta 11. Dice la 11. Andrea al observar en un tanque, en un árbol de caoba y otro de araucaria. Allá, el árbol de caoba viene a ser una angiosperma, mientras que la araucaria viene a ser una gimnosperma. Muy bien. Dice, observan características propias de las espermatofitas. A pesar de estas semejanzas, ella logra reconocer que el primer árbol, es decir, la caoba, la angiosperma, ya, profesor, comparte características diferenciables junto a otras especies, como por ejemplo, o sea, ¿cuál es una característica de la caoba? ¿Cuál es una característica de las angiospermas? Profe, ¿presentan flores llamativas? Correcto. Flores llamativas, sí, esas flores coloridas para atraer a los agentes polinizadores, sí. Profe, ¿son unisexuales? No. Falso, profesor. Eso de ahí es para las gimnospermas, ¿sí o no? Eso es para las gimnospermas. Mientras que, ¿qué pasa en las angiospermas, profesor? En las angiospermas, las flores son hermafroditas. ¿Qué quiere decir hermafroditas? Que tienen la parte masculina y femenina. Mientras que en las gimnospermas, miren acá, ve, si esta es una gimnosperma, tiene su cono, acá está, ve, tiene su cono polínico. Tiene su cono masculino, o en todo caso tiene su cono femenino. Ya, profesor. En cambio, ¿qué pasa por acá? En cambio, ¿qué pasa por acá con la flor de las angiospermas? En la misma flor se encuentra la parte femenina y también se encuentra la parte masculina. Por eso se dice hermafrodita. Así es. ¿Ya? Entonces, dice, ¿tiene especies arbóreas, arbustos, herbáceas? Sí. Eso es correcto, profesor. Eso es correcto para las angiospermas. Así es, ¿ya? Eso es correcto para las angiospermas. Así es. Muy bien. Aunque acá hemos puesto plantas grandes, básicamente para las gimnospermas, ¿no? Porque en las angiospermas en sí, como lo dice, ¿no? Hay plantas grandes, hay árboles, hay plantas pequeñas, hay plantas arbóreas, hay arbustos, hay hierbas, sí. Eso se cumple entonces en las angiospermas, arbóreas, arbustos y hierbas, sí. Presencia de conos o piñas, no, profesor. Eso sería para las gimnospermas. Así es. Entonces acá, incorrecto. Eso sería para las gimnospermas. Entonces, la clave sería 1 y 3. Besito. Clave besito. Vamos con la 12. A ver, ¿quién marca la 12? Dice, en los musgos foliares, el cuerpo vegetativo está dividido en 3 regiones distintas. Una de estas regiones es conocida como la región rizoide. Rizoide, no, no tienen raíz, ¿qué tienen rizoide? Ya, profesor, ¿y para qué sirve el rizoide, pues? ¿Para qué sirve el rizoide? ¿Para qué sirve el rizoide, profesor? ¿Cuál es la función del rizoide? Profe, la raíz tiene la función de fijarse al suelo y también de absorber agua, sales, sí. Pero en este caso, el rizoide solo se fija al sustrato. Es que ¿para qué van a absorber, pues? ¿Para qué van a absorber agua y nutrientes si no tienen xilema? Son plantas avasculares. Ya, profesor. Entonces hay que poner acá, no absorben, no absorben. Profesor, ¿por qué no absorben? No absorben debido a que no tienen cómo conducirlo, pues debido a que no tienen xilema para poder transportarlo. Así es, muy bien.
Miren, la B, por ejemplo, es correcta, pero no tiene nada que ver con la respuesta. Pues acá te dice, ¿no? ¿Cuál es el rizoide? Allá, el rizoide tiene la función de fijar al sustrato. ¿Producir esporas? No, pues en otra parte, ¿no? En otra parte de la planta, ¿no? En el rizoide, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos con la 13. Dice, Brenda, estudiante de la PRE, se encuentra muy preocupada por la cercanía del cuarto examen. Bueno, sería tercero, ¿no? Por lo que su madre le comenta a su madre, ella le sugiere tomar una infusión. Ay, profesor, para la preocupación, para el estrés, ¿qué nos recomiendan? Ah, ya, profesor, consumir plantas relajantes, pues. Ah, ya, profesor. Entonces, en este caso, una valeriana para ayudar a controlar los nervios. Así es. Dice, ¿qué propiedad de la raíz valeriana respalda esa sugerencia? Pues, ya, profesor, ¿y por qué no recomiendan la valeriana o la manzanilla? Ah, profe, porque son plantas que para combatir la ansiedad, por eso es ansiolítica. Ah, ya, son plantas para combatir la ansiedad, tiene efectos ansiolíticos. Así es, muy bien. Respecto a los usos de algunas plantas, relacione y marque la secuencia correcta. A ver, ¿cuál sería por acá? Profe, ¿qué pasa con la sábila, sangre de grado con Frey? Ah, son plantitas para cicatrizar, ¿no? Las heridas. Profe, las heridas del corazón. A mí, yo he terminado con mi pareja, profesor, entonces me recomienda con Frey. No, esas heridas no, pues. No cicatriza las heridas del corazón en ese sentido, no, sino las heriditas que se producen, pues, por la gastritis, por ejemplo, ¿no? Las heriditas que hay en el estómago o una heridita externa. Así es, profe, maracuyá, perejil, maíz morado, ¿qué son? Son plantas hipotensoras, son plantas para bajar la presión. ¿Qué pasa con el quión? Ah, me dicen la D. Profesor, el quión es una planta hipertensora. Claro, profesor, el quión es una planta hipertensora. Lo consumen las personas hipotensas. Y el llantén, junto con la manzanilla y la verbena, ¿qué son, profesor? Son plantas desinfectantes. Muy bien. Uno con C, me dicen la D, dos con D, ya, dos con B, tres con D y cuatro con A. Correcto. Y la última pregunta dice, en un país que se halla en conflicto bélico, sus gobernantes se enfrentan al desafío de garantizar. Ah, mira, están garantizando que todos los habitantes pueden obtener alimentos suficientes y nutritivos. De repente hacen campañas, de repente les están donando. El hecho es que todos los habitantes están teniendo acceso al alimento, a pesar de la limitada disponibilidad de medios de producción agrícola. Esta situación dentro del marco de la seguridad alimentaria hace referencia al acceso, es decir, la población debe de tener acceso al alimento. Así es, muy bien, ya sea por su propia cuenta, debe tener dinero para comprarlo, o como en este caso, seguramente el gobierno está ayudando a que las personas tengan acceso al alimento. Así es. Muy bien, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Alguna consulta que tenga? Siendo las 3:51. Ninguna. Entonces, ahí nos quedamos. Que les vaya muy bien este domingo en su tercer examen. ¿Ya? Nos vemos, lleguen temprano a su examen, lleguen temprano y nos vemos la siguiente semana en la clase número 16, el tema enfermedades. Muy buenas tardes, señoritas, caballeros, cuídense mucho. Hasta el siguiente miércoles a las 2 de la tarde. Buenas tardes, permiso. Hasta luego, nos vemos. Buenas tardes, Gary, permiso, nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias Permiso, también, profesora, hasta luego. cuídense. Nos vemos, Paola, Cindy, nos vemos, cuídense, permiso.